El presidente de la CONFIEP, el señor Óscar Caipo, con nosotros. ¿Cómo le va, señor Caipo? Bienvenido. Gracias por estar en el programa. Buenas noches, Jaime, y un saludo a toda tu teleaudiencia. Hemos leído el comunicado de CONFIEP en el que se pide priorizar la salud, recuperación económica de las personas y generar un clima de estabilidad democrática. Esto fue ciertamente el 30 de julio, cuando aún estaban las cosas un poco más a la deriva que ahora, ¿no? Pero hoy el señor presidente del Consejo de Ministros ha dicho: este nuevo gobierno buscará fortalecer la inversión privada sin ningún tipo de vínculo con la corrupción y garantiza mantener los acuerdos comerciales vigentes que sirven a la reactivación económica, promoviendo nuestras exportaciones. Lo ha escrito esta noche. ¿Le da tranquilidad este tuit? Bueno, los mensajes positivos y los anuncios positivos con respecto al futuro del país y el desarrollo son siempre bien recibidos, ¿no? Ahora, lo más importante son las acciones concretas que se puedan hacer, ¿no? Y creo que desde que este gobierno comenzó ha hecho algunos anuncios, algunos hemos saludado, obviamente el énfasis en poder cerrar las brechas sociales que la población demanda en el corto plazo: vacunación, reactivación económica y poder reactivar y retomar el crecimiento. En el mediano plazo, cerrar brechas sociales urgentes, sobre todo algunas que hemos retrocedido como 10 años a raíz de la pandemia, sí, como es la salud, la educación, la seguridad ciudadana y obviamente también el tema de corrupción, ¿no? Entonces, todo lo que sea y vaya dirigido a poder resolver estos problemas, obviamente los vamos a saludar y son bienvenidos, ¿no? Ahora, creo que es importante que haya coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, de tal forma pues que se pueda crear el ambiente propicio para que se pueda reactivar la economía, se puedan generar los puestos de trabajo y con eso financiar los programas para cerrar las brechas sociales que este gobierno ha emprendido. Ahora, pero el día 30, como le decía que ustedes escriben este comunicado, bueno, piden que se designe a Economía y Justicia, cosa que pasó ese día, porque el 30, digamos, había mucha incertidumbre. Pero ustedes decían respecto al gabinete, sin Economía y Justicia, repito, que este gabinete despierta legítimas preocupaciones para la gran mayoría de actores políticos, sociales y económicos. Es un enorme y lamentable retroceso en la causa de la equidad de género, limitada representación femenina y que no ha deslindado de mensajes misóginos y homofóbicos. Cosa que, digamos, se mantiene, digamos, está vigente. Concretamente, los cambios en algunas carteras, si acaso la misma PCM, ¿le daría mayor tranquilidad a esta reconducción que el país necesita? Bueno, en este caso nosotros hemos recogido la opinión pública, ¿no? Como reacción a los primeros nombramientos y la información que los propios medios han difundido, ¿no? Entonces, corresponde obviamente al presidente Castillo el poder nombrar o hacer cambios en el gabinete, y obviamente también va a corresponder al Congreso poder hacer el control constitucional y dar el voto de investidura con respecto al gabinete también, ¿no? Pero, ¿cuáles deberían ser las políticas que el gobierno del señor Castillo anuncie en los días siguientes para, por ejemplo, bajar el tipo de cambio, digamos? Lo que en este momento la gente está pidiendo, ¿no? Porque hay no solamente incrementos, sino también hay especulación de precios, hay de las dos cosas. Entonces, hay una sensación como de que esto se nos fuera a ir de las manos, como si hay una... Me refiero a la estabilidad, ¿no? Cuando digo que se nos fuese a ir de las manos, me refiero a la propia estabilidad económica o macroeconómica, si usted quiere. ¿Cuáles deberían ser las líneas maestras para la CONFIEP? Bueno, en primer lugar, creo que es importante, mencionaste los temas de aumentos de precios, ¿no? Creo que es importante reconocer que esto tiene un factor externo y un factor interno sobre el cual sí podemos tener control, ¿no? El factor externo es que los países y las principales economías que ya han adelantado el proceso de vacunación han salido de la crisis, están demandando más productos y eso ha hecho que muchos insumos hayan subido importantemente en los precios. Se ha tenido un impacto importante
esto en positivo en términos de los precios de los minerales, pero obviamente negativo para la población en la canasta básica, por ejemplo, ¿no? El aceite, el pollo, entre otros, ¿no? Ahora, creo que es importante tener en cuenta el otro factor, tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? Y es el tipo de cambio, y posiblemente explique la otra mitad del problema, y sobre eso sí podemos tener un control, ¿no? Yo creo que en este momento la población requiere, y por eso el comunicado, la prioridad es la vacunación, la salud, la reactivación económica, ¿no? Para poder salir adelante. Y en este momento traer el tema de asamblea constituyente pues genera una inestabilidad en los agentes económicos. ¿Ese tema para usted debería ser retirado de la agenda? Para usted el tema debería ser retirado de la agenda. No es oportuno en este momento, y lo estamos viendo en este caso en justamente no solamente el tipo de cambio, sino también en los activos peruanos, como la deuda, que también se va a encarecer la capacidad de financiamiento que tiene el país, porque hay incertidumbre con respecto a largo plazo. Dos señales que ha dado, cuento dos, digamos, pueden haber más, pero dos que han llamado nuestra atención del señor Pedro Franque. Primero, no destruir todo lo avanzado en la ceremonia de presentación ante los funcionarios del MEF. El señor Franque dice, vamos a construir sobre lo que ya está. O sea, mirar para adelante con las bases que se han sentado en los años anteriores. Punto número uno. Y punto número dos, ha salido a decir, ya hablé con Velarde y lo más probable es que se quede porque lo está pensando. Esos dos mensajes, ¿tranquilizan o no? Sí, sin duda, son dos mensajes importantes, ¿no? Nuevamente, muy usando el mensaje de construir sobre lo que tenemos, porque hoy tenemos una economía de un cierto tamaño, y ese tamaño de economía se sustenta en una apertura comercial, se sustenta en ciertos sectores que son muy importantes en el dinamismo de la economía, ¿no? Y si nosotros queremos poder tener mayores recursos para poderlos destinar a cerrar las brechas sociales, necesitamos hacer crecer la economía, ¿no? Y eso nos va a permitir recaudar más y poder financiar justamente estos presupuestos, ¿no? Así que saludamos mensajes como estos. Ahora, creo que es importante aguardar la respuesta del señor Julio Velarde y empezar a ver las acciones concretas, ¿no? Hoy estaba viendo un anuncio, por ejemplo, que el Premier iba a viajar al sur a finalmente ya terminar de definir de que tía María no iba. Pero no sé si he visto una noticia falsa en estos tiempos en redes sociales, pero son anuncios pues que preocuparían, obviamente, porque el sector minero es muy importante en el crecimiento del país. Hay una cartera de proyectos de 56.000 millones de dólares en un momento en el que los precios de los metales están muy altos. En 10 años el sector minero aportó 40.000 millones de soles a las regiones a través del canon, y se va a necesitar esto también. Obviamente tienen que ser proyectos sostenibles, ¿no? Sí, lo que usted dice está publicado hace minutos en Perú 21. Jaime Quito, congresista de Perú Libre, a través de un comunicado dio a conocer a los medios de Arequipa que el premier Guido Bellido y el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, viajarán este jueves a la región para iniciar las acciones para la cancelación definitiva del proyecto minero Tía María. Uno. Y dos, el señor Bellido se ha reunido con los peruanos que protestan en el corredor minero de las acciones de la minera Las Bambas, o el trabajo que hace la mina Las Bambas en el sur del país, el corredor minero ya conocido. Esos mensajes, digamos, ¿pueden desalentar la inversión privada? ¿Son graves, son riesgosos de parte del propio premier? Bueno, todo el poder terminar cierta conflictividad siempre es importante. La pregunta es a qué costo y si realmente la mesa va a estar equilibrada para ese diálogo, ¿no? Pero ha habido el otro anuncio que comenté hace algunos minutos y nuevamente, ¿no? Necesitamos estas señales importantes en este momento que calmen las aguas, que den tranquilidad, pero también necesitamos coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que en este momento los inversionistas, tanto y los empresarios, la empresa privada, tanto local como internacional, está a la espera de esto y estamos muy abiertos
a poder seguir invirtiendo, seguir aportando al país, nuestro rol y nuestro compromiso con el país, ¿no? Con atender las demandas que pueda tener la población, los consumidores, ¿no? Y traer bienestar y poder generar, obviamente, puestos de trabajo que a su vez generan nuevos consumidores y esto empieza a mover la economía, ¿no? Entonces, ojalá que esas señales positivas se sigan dando, pero creo que va a ser muy importante para el presidente Castillo el poder escuchar. Él habla mucho de escuchar la voz del pueblo, ¿no? Y hay que escuchar la voz del pueblo. La voz del pueblo en distintas fuentes y manifestaciones está diciendo que no necesariamente está de acuerdo con una asamblea constituyente y sí lo que requiere es salud, educación, empleo, seguridad y crecimiento sostenido, ¿no? Óscar Caipo, el presidente de la CONFIEP, con nosotros. Muchas gracias, señor Caipo, por esta entrevista. Ha sido importante poder haberlo escuchado. Que tenga usted muy buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, Jaime. Buenas noches. Hasta la próxima. Muy bien, la voz entonces de la CONFIEP en palabras del señor Óscar Caipo. Vamos